Gracias por esperarnos. Y estábamos comentando aquí con Raúl Aragón, que ya les presenté, estaba con nosotros en este primer bloque del programa. Gracias, Raúl, por estar aquí. No, gracias por la Que invitación. estaba, bueno, me comentaba asombrado, digamos, el hecho de que el fiscal no hubiera pretendido que los comentarios de ustedes hubieran sido retirados de nuestra página al pie del artículo periodístico que lo cubría. Y uno de ellos, y me lo anotaba Raúl, coincidía con lo que justamente Raúl me decía, es decir, señor fiscal, si usted cree que aquí hay un delito, inicie una causa y dirige hacia un juez, porque lo contrario, lo que está haciendo usted es un apriete, se está valiendo de su lugar de fiscal para venir a apretarnos, y eso está mal. Obvio que está mal, ¿no? Sí, me sigue llamando muchísimo la atención. Pero así ocurrió, Raúl. Pero bueno, metámonos en lo nuestro. Okay. Yo anunciaba recién que, bueno, que habías terminado recién un trabajo. Te da que Massa aparece como primero. Sí, primero el contexto. Hay una guerra de encuestas. Sí. Hay encuestadores de un lado, de otro, de otro. Y los colegas, que dudo en llamarlos colegas, son inescrupulosos porque publican números que favorecen a uno u otro candidato, no publican el número real. Aresco, ayer, creo que fue ayer, publicó un estudio donde Scioli estaba un punto arriba. Sí, correcto. Eso no es así, todos lo sabemos. Por 21 a 20, creo, una cosa así. Sí, 21 a 20. Nosotros tenemos, digamos, venimos del mundo académico, primero que nada, y somos una consultora que no trabaja para ningún político, entonces no tenemos pesos en el sentido de que nos empujen o nos tironeen para producir un número distinto del que realmente tenemos. Entonces me decidí a hacer esto, hace unos días decidimos hacer este estudio, son 3.000 casos nacionales. O sea, una encuesta grande. Sí, es una encuesta grande, es más o menos lo que se necesita. Digamos, 3.000 casos nacionales es lo mínimo para tener una encuesta nacional. Con menos de eso estás mintiendo. Poliarquía había producido una de 1.000 casos con llamadas automáticas, lo cual no puede nunca dar un dato correcto. Ahí la diferencia entre Massa y Scioli se había achicado a 2 puntos de diferencia, cuando en realidad nosotros el mes pasado la teníamos en más de 9. Y en este estudio, bueno, voy a entrar en los números ahora. En este estudio los números son 25, redondeando ahora, 25 para Massa, 18 para Scioli y 16 Macri. O sea, 7 puntos de diferencia entre Massa y Scioli, y 2 puntos de diferencia, esto es un dato interesante, entre Scioli y Macri, que viene creciendo constantemente mes tras mes, menos de un punto, viene creciendo 0,8, 0,5, 0,7, pero es un crecimiento constante. Ha alcanzado los 16 puntos, está a 2 de Scioli. Y por el otro lado, el problema de UNEN, y lo digo que es un problema porque en realidad acá hay una cuestión, si uno se quiere poner finito, metodológicamente no se podría hacer este estudio, porque nosotros estamos preguntando por candidatos y por precandidatos, todo en la misma encuesta, y eso es como mezclar tomates y naranjas, no se puede hacer eso. Claro. Claro, porque en UNEN te aparecen 250. Claro. Nosotros restringimos el espacio de UNEN a los 2 más probables, que son Julio Cobos y Hermes Wiener. El dato acá es que aparecen empatados, pero empatados con 2 centésimas de diferencia. El domingo pasado un colega que yo respeto mucho, Federico González, publicó un estudio de él, donde también le daba empatado, pero estrictamente. ¿Y en empatado. qué número aparecen empatados? Nosotros, que es distinto lo que hicimos, porque Federico mide tomando como 100% el voto UNEN, ¿sí? Está otra cosa. Nosotros tomamos 100%, el 100% de los electores, 10% cada uno. O sea, el espacio UNEN hoy sería 20. Pesa 20, hoy tiene 20. Fíjate, Carlos, que le habíamos hablado de 16 para Macri y 18 para Scioli, con lo cual este espacio hoy sería la segunda fuerza política del país. ¿Esto se va a mantener? Nunca es una suma directa. Ciertamente, si el candidato es Cobos, y el que vence en la interna de ellos es Cobos, algún pedacito del voto Wiener se va a caer y va a migrar hacia la izquierda tradicional, el Partido Obrero, el ala más extrema del socialismo wienerista. Y si es al revés, si el candidato finalmente es Wiener, el ala más conservadora del voto
Cobos va a migrar o para Scioli o para Massa, más probablemente para Scioli. Claro. Pero de todas maneras no es una pérdida muy grande la que se va a producir, se producirá 1 o 2 puntos, 3 puntos de esos 20. Con lo cual tendríamos un escenario de un Massa 7 puntos arriba y abajo 3 prácticamente empatados disputando quién entra para el balotaje en segundo lugar, ¿no? Ahora, ese balotaje, según estos números, ¿esa fuerza unen o PRO, especulando con los votos de uno y de otro, tendrían mucha posibilidad de ganarlo? Sí, absolutamente. Hablamos hasta aquí sin considerar la alianza PRO-UNEN. No, separados. Por separados. Sí. Porque es bastante probable, digamos, que los centros fuertes de cada uno, como bien vos decías, dejando los márgenes sí, afuera, los extremos ideológicos, los extremos afuera, se voten mutuamente. Sí, es muy probable eso. La primera consecuencia de esto, de esta división, es que el próximo gobierno no va a tener mayorías automáticas. Va a tener que discutir todo en el Congreso. Esto creo que es bueno para la democracia. Por lo menos, si nadie se borocotiza, porque también tenemos ese problema, la borocotización como práctica política, ¿no? Borocotización como una de las bellas artes. Si nadie se borocotiza, entonces el próximo presidente va a tener que consensuar con las fuerzas de la oposición cualquier cosa que quiera votar, como está haciendo Macri ahora en la legislatura porteña. Exacto. No tiene mayoría, tiene que arreglar ley por ley. Este es un punto. El otro punto ¿es posible la unión Macri-UNEN? Y yo creo que es posible, creo que se necesitan mutuamente. Ciertamente esa alianza, el Macri 16 y el 20 de UNEN, no sumaría 36 al final, porque entonces el voto binerista migraría en mayor proporción hacia otra cosa. Yo no veo a alguien que viene votando a Wiener votarlo a Massa, es muy difícil eso. Votar a Macri. Votar a Macri, perdón, sí. Así que tendríamos, ahí sí ya quedaría definida el balotaje entre Massa y Macri. Y al revés probablemente también, ¿no? ¿Cómo al revés? Y alguien que viene votando a Macri, que vote a Wiener. Y es imposible, eso lo veo muy difícil. De cualquier manera, yo creo que esta alianza Macri la hace solo si él es el candidato. Claro. Pero hay un chiste en el medio, que él tiene que hacer la alianza un mes antes de la inscripción de listas. Y después tiene que pasar las PASO. Una vez hecha la alianza, él no se puede salir, ya está. Claro. El Ron dice... Hay un proyecto para modificar eso, ¿no? ¿De las PASO? No, hay un proyecto para modificar que la candidatura presidencial vaya sola, es decir, no sea un binomio. Claro. Sino que el ganador pueda elige de donde quiere, puede ser alguien que ni siquiera participó, no tiene por qué haber participado. Pero el problema que tendría esa alianza de Macri y con ese sistema de que tenés que inscribir la alianza un mes antes y la presentación de boletas es un mes después, se podría haber obligado a pelear una interna con un Cobos, por ejemplo, que tiene estructura territorial, estructura partida en todo el país. Claro. Y posiblemente ese Cobos se la ganaría en esa posición, por la diferencia de estructura. Claro. Así que yo no lo veo del todo a Macri haciendo ese tipo de alianza, ¿no? Me parece que él quiere jugarla por las de él y ver. Entonces, ¿qué escenario podríamos pensar? Bueno, en cualquier escenario de los que medimos, escenario de segunda vuelta, gana Massa. Siempre gana Massa. Gana con menos margen si el candidato es Scioli. Scioli a su vez gana en todos, menos en el escenario con Massa. Y Macri ganaría solamente en el escenario contra UNEN. Ganaría porque gran parte del voto peronista se vuelca, en ese caso migra a Macri y no a UNEN. ¿Y Scioli y Massa los ves definitivamente separados? ¿No hay una posibilidad de que terminen teniendo una interna propia? Se habla mucho de eso, ¿no? Se habla mucho de eso. Podría ser, pero lo que pasa es que el destino de Massa sería la provincia. Claro. Y nadie ve... Yo no lo veo a Massa convencido, no. O al revés, lo veo muy convencido de ir por todo, ¿no? Bueno, le está sacando 7 puntos al segundo, ¿por qué debe bajar un escalón? Claro. Si estoy primero,
no tiene mucho sentido. Bueno, ahí la componenda que se podría armar ahí es impensable, no sé. ¿Y Scioli dónde va si el candidato es Massa? Vicepresidente no puede ser, ya fue. Jefe de gobierno podría ser porque él es porteño. En fin, es muy complejo el panorama. Lo que seguimos teniendo es un sistema con una gran cantidad de variables, de las cuales la mayoría no están definidas, con lo cual es muy difícil construir un modelo predictivo que tenga cierta verosimilitud, al que yo le crea, mi propio modelo, digo, ¿no? Y el hoy llamado kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo duro, digamos, el que está hoy con Cristina y con el gobierno, ¿lo sigue a Scioli? Bien, es una buena pregunta. No en este estudio, en uno anterior, nosotros hicimos 2 escenarios en el mismo estudio. Un escenario con presidenciables, los que mencionamos, y otro con los mismos presidenciables. A continuación le preguntamos, bueno, ¿y si los candidatos fueran todos estos? E incluimos a Randazzo. Ajá. En ese caso, Scioli pierde 6 puntos de su intención de voto, queda alrededor de 13, 14, y Randazzo crece 6. Lo demás no se modifica. Con lo cual, uno podría suponer que hay un 6 puntos de voto kirchnerista. Que si hubiera otro candidato no estaría con Scioli. No estaría con Scioli. La situación es muy compleja, porque en realidad la estrategia de la presidenta es muy obvia, ya todos la sabemos, es casi de manual. Lo que la presidenta va a terminar haciendo, pues muy probablemente es bendiciendo a Scioli a cambio de ponerle ella los nombres en las listas de diputados nacionales, diputados provinciales y senadores nacionales y senadores provinciales. Para tener ella la conducción de una porción de poder que, en un escenario de fragmentación de las cámaras de diputados y senadores, ese pedacito de poder es decisivo. Y claro, con eso ella decide. Juega desde abajo, va a jugar desde abajo, pero con una cuota de poder decisiva, aunque no sea una gran cuota de poder. Entonces, ahí el voto kirchnerista acompañaría mucho más a Scioli. De todas maneras, ella prefiere a Macri como candidato. Esto lo están... Bueno, eso te iba a preguntar, porque durante bastante tiempo se especuló con esa idea, digamos, poco maquiavélica de... La política es maquiavélica. Sí. De ungir, digamos, a Macri como para tener una contracara bien blanco-negro, digamos, y después volverlo loco, digamos, hacerle la vida imposible en el eventual caso de que Macri pudiera llegar a ser presidente. Sí. Y hablaban también de que eso, si bien se especuló en un momento, digamos, como que Cristina archivó esa idea. Sí, yo la verdad que no sé si la archivó, porque es muy del riñón de eso, del círculo íntimo, ¿no? Dicen que, no sé si a lo mejor tenés el mismo rumor, pero que el círculo duro, digamos, de la cámpora, digamos, alrededor de ella, vería, pese a que maquiavélicamente fuera la idea de la Presidente, como que un triunfo Macri, un gobierno Macri, sucesor de la década, digamos, ganada, sería como una derrota tremenda, digamos, ¿no es cierto? Porque sería, digamos, la prueba de que la sociedad votó algo, pero completamente diferente. Sí, es interesante esa idea, porque si es la década ganada, ¿por qué ganó el adversario la Claro, selección? pero el adversario ideológico, además... Bueno, a Churchill le pasó eso, o sea, ganó la guerra y después perdió la elección, pero era otras razones. Pero de todas maneras, sí, eso es lógico. Lo que ocurre es que la presidenta también tiene una parte naive, y no naive, porque si ella hace ese armado de ocupar listas y tener un bloque propio en diputados y en senadores, si el próximo presidente es uno de los dos peronistas, Scioli o Massa, la lealtad hacia Cristina de ese grupo dura 15 minutos. Sí, claro. Porque el jefe es el que ganó en el peronismo, no es el que se está yendo. Sí, con lo cual incluso esta especulación de que Cristina pudiera colocar sus nombres en las listas, con el mismo razonamiento también puede durar 10 minutos. 10 minutos, claro. Ahora, también hay que decir, lo voy a seguir ampliando porque es interesante. Hicimos varias preguntas de contexto y preguntas ideológicas. Una pregunta que hicimos es, bueno, ¿qué es Scioli? ¿Kirchnerista, peronista o algo nuevo?
Y kirchnerista le da 30%, 35%, peronista le da un poco menos, le da alrededor de 29%. Ajá, mirá vos, qué interesante y eso. algo nuevo le da 14%. ¿Cómo le da a la misma pregunta hecha respecto de Massa? ¿Kirchnerista, peronista o algo nuevo? Kirchnerista le da 7%, 7% de su voto, ¿no? Sí, sí. 7%. Peronista le da alrededor de 20%, y algo nuevo le da algo alrededor de 50%. Sí, es verdad que es percibido como alguien nuevo, ¿no? Mirá qué interesante eso. Y también preguntamos, bueno, ¿usted considera que se puede gobernar exitosamente sin el peronismo? La famosa pregunta. La famosa pregunta. Sí, sí. Y el 64%, el 62% dice que sí, que se puede gobernar exitosamente sin el peronismo. Y a la vez preguntamos, ¿y usted diría que el peronismo está muerto? Y el 52% dice, no, no está muerto. Un 30 y pico dice, sí está muerto, y el resto no sabe. Y también hicimos una pregunta respecto de si el kirchnerismo es una versión del peronismo. Y solamente el 35% dice que sí, el resto dice que no. El resto, el 60 y pico por ciento, dice no, el kirchnerismo no es un peronismo, es el kirchnerismo. Entonces, preguntado esto y preguntado la causa del voto, porque tenemos esa costumbre, porque es muy útil a la hora de analizar, cuando digo, ¿por quién va a votar? Por fulano, el candidato A. Muy bien, ¿y por qué va a votar por el candidato A? ¿No? Nos dan el motivo, eso después se codifica y se agrupa en categorías. Tradicionalmente, siempre que nos decían por qué iban a votar por uno o por otro, nos decían por, más que nada por la categoría de mayor frecuencia era la que se refería a cosas de personalidad. Porque es buena persona, porque le creo, porque es simpático, porque me cae bien, porque es honesto, porque es sincero, porque es simple, es creíble. Eso tiene que ver con la personalidad del candidato. Y en una frecuencia mucho menor por sus propuestas, por sus ideas. Y en otra frecuencia también menor por su capacidad de gestión, etc. Ahora se invirtió. La gente está mirando mucho más los atributos de gestión y de capacidad de ejecución que el charm personal. Hay un cambio de mirada. Bueno, eso es un avance interesante. Eso es un avance muy importante, sí. Un avance interesante. Un avance muy importante. Para así que creo que está cambiando, creo que... mezclar un poquito mejor el tema carisma que... Sí, mucho bien no nos ha hecho. Y si no es el video presidente. Sí, el que dé mejor en la pantalla es el que gana. Tal cual. Eso no es una garantía de capacidad de gobierno, ¿no? Raúl, bueno, como siempre muy interesante charlar contigo. Contigo también.